forma tal que ahora vivimos lo que estamos presenciando y vivimos todos los días. Yo diría que el presidente Calderón enfrenta con valentía, con determinación, con mano firme este problema y toma el toro por los cuernos. Yo diría que más que falta de estrategia, falta de apoyo de algunos gobernadores, entre ellos el de Durango, que no le han querido entrar a coordinarse de manera efectiva con el presidente Calderón. Y nada menos, pongo nada más una muestra, lo que aconteció el día de antier en Chihuahua, que nos debe de dar vergüenza, pena, y que el gobernador no da ninguna explicación. ¿Cómo es que casi 50 policías, 35 policías para ser exacto, dice la nota? Prensa nacional habla de 30, bueno, pero bien, no vamos a pelear por cantidad. Aunque sea uno, pero claro, es el hecho de que vayan a capacitarse a un estado vecino, a Chihuahua, y que pues en estado de ebriedad, con las armas, se enfrenten a sus colegas y no nada más causen un escándalo, sino daños allí a una propiedad. Pero es el hecho. ¿En manos de quién estamos? Se supone que ellos deben de estar del lado del orden, de la justicia, y son los primeros que ponen la nota roja y los que ponen en mal a nuestro Estado. Y no pasa nada. Y ahora otro tema que va relacionado... Pero Juan Carlos, sin el ánimo de pero estar haciendo un intercambio. Hay una impunidad, no se resuelven los casos más sentidos de las autoridades. De los 4 alcaldes que han matado, aquí en nuestro estado, bueno, 3 y otro está desaparecido, ninguno se ha resuelto. Uno se ha resuelto parcialmente, que es el de Ocampo. De todos los casos donde han perecido, han muerto a manos del crimen organizado, integrantes de la DEI o de la Agencia Estatal de Investigaciones o de la Policía Estatal Preventiva, ministerios públicos, tanto del fuero común como federal, ninguno se ha resuelto. Hay una impunidad, no hay la capacidad del Estado, de la Procuraduría para resolver. Pero Juan Carlos, los delitos. Aceptando sin conceder. El gobernador está más ocupado de las campañas, de lo político, porque gane su candidato, de que la seguridad pública. Juan Carlos, esa es la conclusión. Juan Carlos, este problema no es privativo de Durango. Primer elemento. Así es, de acuerdo. Segundo elemento, la realidad es que esta es una situación que se genera a partir de una política errática de Felipe Calderón. A mí considéreme un profano de este tema, pero acudamos a las gentes que han afirmado con muchos elementos de juicio, y usted lo conoce, esto ha sido ampliamente difundido en la prensa nacional y en noticieros nacionales, entrevistas de paneles nacionales, de que la política de Felipe Calderón no ha sido la adecuada. Entonces, sin excluir culpas municipales, estatales y federales, la realidad es de que aquí hay una responsabilidad importante de Felipe Calderón, pero permítame concluir antes de que diga que no. Sí. No es suficiente para la ciudadanía explicarle que Felipe Calderón le esté poniendo todas las ganas, que está enfrentando con mucha valentía el crimen organizado, cuando en la vida real sigue gente inocente siendo víctima de esta violencia que se presenta. Vamos a un corte, regresamos en un momento, vamos a un corte de identificación y regresamos con este tema, que estamos con Juan Carlos Gutiérrez, dirigente estatal del Partido Acción Nacional. Grillos. Comunícate, números en cabina 813-8040 y 813-4400. Continuamos con más Órale Grillos. Continuamos en Órale Grillos. Y bueno, estamos con Juan Carlos Gutiérrez, dirigente estatal del Partido Acción Nacional, con quien nos quedamos antes de este corte comentando sobre la situación que prevalece en cuanto a la responsabilidad que debe haber de los diversos niveles de gobierno para el combate del crimen organizado.
comentaba un servidor que pues es dicho por los diversos analistas nacionales, internacionales, locales, pero bueno, los que saben, sobre todo los especialistas y que tuvieron que ver con el asunto de la depuración en Colombia, que vivió una situación igual o más crítica que la que actualmente se vive en México. Ellos señalan, y con mucha puntualidad, de que la forma inocente en que Felipe Calderón se presenta al combate contra el crimen organizado fue de una manera pues inocente, es decir, no valoró la capacidad del enemigo, no valoró el armamento, no valoró la seguridad propia, no valoró la capacidad de respuesta propia, e incluso hace un momento, pero Juan también, Carlos, permítame, sí, perdón. Estábamos comentando, usted comentaba de que de todo este armamento, sin duda alguna, pasa por la frontera, Sí. y ahí hay una corrupción terrible donde está implicado Así incluso autoridades federales de nuestro Sí, país, hay que de nuestro reconocer, país. es cierto, ¿no? hay complicidad. ¿Cómo está esta situación? Bueno. Porque bueno, incluso dentro de las responsabilidades ante un crimen, hay que decirlo, se tipifica y hay niveles para calificar los crímenes y hay delitos de Claro. carácter federal, entre los cuales los cometidos por el crimen organizado, sin duda alguna, son de orden federal por la naturaleza del delito y por las armas que se utilizan. Entonces, ahí hay una responsabilidad directa federal. Le escucho. Más que nada falta el acompañamiento. Hace un momento decíamos de algunos gobernadores, entre ellos aquí el de Durango, donde, por ejemplo, se comprometió hace 1 año y medio en el Pacto por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, que se firmó por todos los gobernadores, teniendo como testigos gente de la sociedad civil como el padre, este señor Alejandro Martí, y un compromiso de los gobernadores fue crear el grupo antisecuestros. Aquí en Durango no hay un solo elemento especializado en este delito. Falta acompañamiento del Congreso Federal, de los diputados, el PRI tiene la mayoría en la Cámara de Diputados, y de los senadores. Pero tiene Y no- mayoría a partir de esta última elección. Sí, sí, y el sí, problema no, viene de... Pero también no ha tenido mayoría absoluta para hacer los cambios que se necesitan. Juan mira, Carlos, pero déjame ahora. pero déjame usted no me terminar. dejará mentir. Pero déjame ahora terminar, mi estimado Carlos. Ya te dije, ¿sí? Sí, adelante. Mira, el acompañamiento, yo me refiero a que ese es un problema estructural. Se necesita haber reformas de fondo en materia de seguridad pública. Por ejemplo, la propuesta para la pena, el castigo máximo que pudiera ser la cadena perpetua para los secuestradores que mutilen y maten a sus víctimas, tratándose de menores de edad, etcétera, no ha pasado por el Congreso. Y ahí está en la congeladora, para endurecer las penas precisamente contra aquellos servidores públicos que yo los consideraría como a nivel de traidores a la patria, porque no es lo mismo un servidor público que un delincuente del orden común o federal, porque un servidor público que está en alguna corporación, que esté en el ejército, en alguna corporación estatal, municipal, en las policías, donde tienen entrenamiento, tienen pues equipo de comunicaciones, etcétera, no es lo mismo cuando está coludido con el crimen organizado, y a ellos hay un agravante, se les deben de aplicar pues al doble las penas que se le aplican a cualquier civil. Y lo comentaban muy bien, esas armas que están aquí en el territorio mexicano pasan por algún lado.